Buenas tardes amigos de Perú 21, bienvenidos una vez más a La Voz del 21. Mi nombre es Ricardo Monzón Comp y en este momento vamos a conversar sobre la situación en Petroperú, esta entidad estatal que tiene una crisis institucional, económica, que verdaderamente afecta a millones de ciudadanos por las pérdidas millonarias que se ven evidenciadas en los indicadores de esa institución. El ministro de Economía, el ministro de Energía y Minas también se han pronunciado al respecto de la situación de Petroperú, mencionando una serie de cosas que vamos a comenzar a desglosar y analizar junto con el economista Carlos González, que es director gerente de Enerconsult, experto también en temas de hidrocarburos. Señor González, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Ricardo. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. En principio, el ministro de Economía y Finanzas ha mencionado una serie de factores, en principio que el directorio de Petroperú ya no es más el mismo, se han removido a varios de sus integrantes y ha mencionado problemas de gestión, problemas de las propias pérdidas que mencionaba hace un momento. Se ha designado a otros miembros con, entiendo, otro perfil o que buscan darle una mirada distinta al rumbo que estaba teniendo Petroperú hasta este momento. ¿Qué espera usted de la gestión de Petroperú y de las medidas que ha tomado el Ejecutivo en base a la situación que enfrenta esa entidad? Bueno, hoy día, como ustedes, hemos tomado conocimiento también nosotros de los cambios, los primeros cambios que se ha hecho en Petroperú, como es el primero de ellos, el directorio. Cuando uno revisa la relación de los cinco directores que corresponde nombrar al Ejecutivo, porque el sexto es un director representante de los trabajadores que ocupa el cargo por elección. Cuando revisamos los nombres vemos pues que los cuatro son, o uno es un contador y los otros son economistas. Es evidente que el giro del timón hacia un directorio con especialidad, con mucha tinta en la especialidad de economía, obedece a la situación crítica en la que está pasando Petroperú, que es una situación de crisis económica y financiera. Cuando uno revisa también los nombres, ve el nombre de David Tuesta, que ha sido ministro de Economía, conoce el sector público y las necesidades de Petroperú desde el punto de vista de política de Estado. Me complace mucho ver en la relación a Carlos Linares. Él fue gerente de finanzas de Petroperú, un periodo fue gerente general también hace ya buen tiempo, y tiene una amplísima experiencia en banca y finanzas que va a ayudar mucho a Petroperú. Ahora, no basta eso, no basta cambiar el directorio. Los errores que se han cometido en el último año y medio, creo yo, obedece a decisiones políticas que han contribuido a agravar la situación. O Entonces, sea, es decir, digamos, las primeras señales en base a esos funcionarios que han sido nombrados son buenas, el cambio de timón parece que por fin se ha dado, pero va a costar mucho recuperar la situación financiera, la crisis que vive Petroperú. claro, y decía que no basta porque el anterior directorio tampoco era malo, o sea, Pedro Chira, Pedro Méndez, Artemio Reategui, son petroleros natos, son petroleros netos, pero no bastaba tener petroleros de la calidad de ellos si es que la política de Estado no estaba bien orientada. El problema yo creo que se suscitó desde la Plaza de Armas, pasando por el Congreso y la inacción del Congreso, y además en Girón Junín con el Ministerio de Economía y Finanzas un poco tibio, y finalmente el Ministerio de Energía y Minas, que hizo las cosas, que propició que se susciten muchas decisiones, como por ejemplo adjudicarle lotes a Petroperú a dedo. No obstante, la Constitución dice claramente en su artículo 61 que el Estado promueve la libre competencia y vigila su aplicación y sanciona las prácticas que atenten contra ella. No obstante eso, Perú, Petro y el Ministerio de Energía y Minas decidieron adjudicarle lotes a Petroperú, no sin criterio técnico y sin criterio económico, y eso también pues, aportó a la situación en la que nos encontramos ahora.
Entonces, yo creo que decía no basta porque tenemos un buen directorio ahora y falta el quinto. Como dice el argot taurino, no hay quinto malo, el quinto director debe ser también una buena elección, pero tenemos que comenzar por el Ministerio de Energía y Minas también y por el Ministerio de Economía y Finanzas. Y en ambos casos también tengo yo la esperanza de que esto funcione bien porque por el lado de Economía y Finanzas, José Arista es ya ha sido ministro de Economía y Finanzas, conoce el sector muy bien, y por el lado de Energía y Minas, Rómulo Mucho es un político, ha sido presidente de la Comisión de Energía y Minas en el Congreso, es minero. El secreto del éxito de Rómulo va a estar en que sepa elegir al viceministro de Hidrocarburos y a los directores que representen a Energía y Minas en Perú Petro, sobre todo, ¿no? Ujú. Entonces, yo tengo es decir, me ha renacido la esperanza de que con estos ministros y con estos nuevos directorios la situación cambie. Ujú. No, la luz del túnel no la vamos a ver muy pronto. La situación fue muy grave, muy delicada y esto va a costar mucho esfuerzo. He visto que las medidas que se están planteando como reducción de personal, ahorro, austeridad, entonces todo eso sin duda va a contribuir a salir de la situación, ¿no? Claro, hay Pero, algunos indicadores, algunos comentarios que ha vertido el ministro de Economía que de verdad son escandalosos, ¿no? Él ha mencionado, por ejemplo, respecto a los beneficios elevados que tendrían los trabajadores de Petroperú, que no es posible que los hijos de los trabajadores, o que los trabajadores reciban una pensión de escolaridad hasta que tengan hijos menores de 29 años, ¿no? ¿Cómo acabar con este tipo de derroche? ¿O cómo es que no se supo, no se pudo controlar este tipo de beneficios que a todas luces generan pérdidas para el Estado? bueno, es cierto y muchas de ellas son conquistas que han sido obtenidas por los sindicatos a través de negociaciones colectivas. Entonces, No, es que son eso, negociaciones que la propia entidad participa. O sea, digamos, el claro, sindicato va a pedir el oro y el moro, pero es la entidad la que negocia también, ¿no? claro, porque lo que consigue el sindicato finalmente se aplica a todos los trabajadores, a todos, a los que negociaron por el lado de la empresa también. Entonces, pero ese no es el principal problema, es uno de los problemas sin duda, pero ese no es el principal problema. Petroperú tiene más problemas. Por ejemplo, yo estuve en la Comisión de Transferencia de Gobierno del año 2016 y como coordinador del sector energía y minas, básicamente hidrocarburos. Rómulo Mucho estuvo en la Comisión de Transferencia también por el lado de minería y otros por electricidad. Una cosa que me llamó muchísimo la atención fue que el gerente de recursos humanos en ese momento nos decía que el promedio de edad de Petroperú era 59 años. Entonces, nosotros nos quedamos admirados, porque yo he trabajado en Petroperú. Yo entré a trabajar a Petroperú de 21 años y mis jefes gerentes tenían 45, máximo 50. Y acá teníamos un promedio de edad de 59 años, que de repente ha subido ese promedio de edad, no sé, pero no ha habido renovación de cuadros, no ha habido relevo en las funciones, etcétera. Entonces, son muchos los errores que se han cometido en Petroperú y el principal, también creo yo, es la injerencia política. Si nosotros hiciésemos de Petroperú una empresa autónoma, alejada de la injerencia política, tipo el BCR, por ejemplo, que el directorio de Petroperú se designe tipo el BCR, que sea ratificado por el Congreso, por otro Congreso, por Dios, claro, ¿no? Pero es todo un conjunto de una concurrencia de factores todos negativos. Tampoco es que agarremos a Petroperú como un puchimbol y todo el mundo se quiere hacer famoso 5 minutos de gloria a ver quién critica más fuerte a Petroperú. Esa no es la idea. A Petroperú hay que fortalecerla. Hay que hacer todo lo que sea necesario para que sea nuevamente la primera empresa del Estado. Cuando yo entré a Petroperú había un eslogan que decía Petroperú, símbolo de peruanidad, palanca de progreso. Y yo me sentía orgulloso de trabajar en Petroperú. Pero ahora la situación es crítica y no es culpa de los trabajadores de Petroperú, no es culpa de Petroperú, es un conjunto de culpas, digamos. Claro, Y acá tiene mucho que ver el Congreso de la República, tiene mucho que ver el Poder Ejecutivo, tiene mucho que ver también el Poder
el propio Poder Ejecutivo, el Ministerio de Energía y Minas y el propio directorio de Petroperú, ¿Y sin por duda. qué esta injerencia política que usted ve que ha existido, que ha perjudicado a la entidad, por qué cree usted que ha existido? ¿Cuál ha sido el fin para manosear de esa manera a Petroperú? ¿Cree que ha estado más, su futuro ha estado más, digamos, ha tenido más que ver con las decisiones políticas que con las decisiones de técnicos que sabían a dónde se dirigía? Así, pero por supuesto, mira, cuando yo entré a trabajar a Petroperú, éramos 2000 y pico trabajadores en todo Petroperú. En el año 1989, ya para salir, cerca del 1990, éramos más de 11.000. Entonces, y eso era, Petroperú lo convirtieron en una agencia de empleo. En mi gerencia éramos 18 o 20 personas y en el año 90 éramos como 40 o 50 personas. Entonces, todo eso le hizo daño a Petroperú. El trabajo que podía hacer una persona lo hacían cinco. Y, o sea, se contrató en forma innecesaria. Entonces, se han cometido muchísimos errores precisamente por la injerencia política, por la dependencia de Petroperú. Siempre fue la caja chica del Estado. A Petroperú se le ha satanizado, pero no se ha hecho ningún esfuerzo por corregir. Lo sacaron del FONAFE a Petroperú, por ejemplo. Lo sacaron del FONAFE. Yo decía una vez, reflexionando con una ministra de Energía y Minas, y le decía, yo no entiendo por qué Perú Petro está dentro del FONAFE y Perú Petro no tiene utilidades, no hace inversiones, no reparte utilidades, ¿no? Y sin embargo, Petroperú está fuera del FONAFE y ha hecho la inversión más grande de los últimos 50 años en el Perú, en la refinería de Talara, y está fuera del FONAFE. Entonces, ahora una de las medidas que se ha dado con el decreto de urgencia es que el FONAFE elija el nuevo directorio. Pero eso es suficiente también. ¿Acaso no será necesario que Petroperú regrese al FONAFE y se someta a todas las normas y procedimientos del FONAFE? De repente, si eso hubiera sucedido hace años, no estaríamos como estamos ahora. Ujú. Señor González, también se ha hablado sobre, digamos, si una de las soluciones para poder inyectar un capital a Petroperú que está en crisis financiera es, además del recorte de personal, que es algo que usted mencionaba hace un momento, que lo ha mencionado el ministro Arista en sus declaraciones públicas, también podría incluirse ahí la venta de inmuebles. Nosotros hace 10 días aproximadamente en Perú 21 publicamos una nota relacionada a la cantidad de bienes inmuebles que tiene Petroperú o las empresas y digamos, si se vendieran, y que son frivolidades, hay que decirlo, que si se vendieran podrían inyectar un capital que ahora necesita esta entidad. ¿Cree usted que, digamos, probablemente no solucione la crisis, pero es necesario, así como debe haber un recorte de personal, probablemente también que haya una venta de inmuebles de Petroperú? Bueno, puede ser que habría que hacer un catálogo de esos inmuebles y ver realmente cuáles son los que no son necesarios que mantenga Podrían ser pues Petroperú. condominios, clubes. Nosotros publicamos que No, hasta un mejoramiento de una sala de bowling, ¿no? el club de Petroperú fue en realidad una conquista de los trabajadores. Petroperú aportó inicialmente por allá por los 70 el primero, pero después los otros terrenos fueron adquiridos gracias al esfuerzo de los propios trabajadores y los aportes de los trabajadores. Pensar en vender el club de Petroperú va a significar una confrontación con los trabajadores, porque ese es el club de los trabajadores de Petroperú y no es el club de Petroperú. Entonces, ahí va a haber podría haber un problema. Ahora, claro, el costo, el valor de ese inmueble ha crecido en forma exponencial, pero yo creo que hay otras medidas antes de confrontar con los trabajadores, tanto por el club de Petroperú de la avenida Los Incas, creo que es, y tanto el club de Punta Arenas. Hay otras medidas mucho más importantes. Por ejemplo, para comenzar, yo no distraería recursos de Petroperú en 3 lotes que le han dado por 2 años. O sea, a Petroperú lo están usando para esos 3 lotes, el lote 1, el lote 6 y el lote Z69 que están en Talara. A Petroperú lo están utilizando como guachimán en realidad, que cuide los lotes mientras se prepara la licitación de esos lotes. Esos lotes deberían ser licitados ya pronto, no esperar 2 años.
lo más rápido posible deberían estar licitados. Ya Perú Petro debería hacer un procedimiento abreviado de licitación y sacar a licitación esos 3 lotes y descargárselos de Petroperú. En estos momentos que estamos conversando, está seguramente Perú Petro anunciando cuáles son las condiciones bajo las cuales se va a licitar el lote 10, que es el lote más importante de Talara. Ayer o antes de ayer, el ministro de Energía y Minas, el ingeniero Mucho, anticipó de que iba a hacer la licitación con participación de Petroperú. Eso también es materia de análisis profundo, porque hay que saber con qué va a participar. Se dice que en el lote 10 Petroperú va a participar con 40% en la formación del contratista. Quiere decir que el privado va a tener 60% y Petroperú 40%. Pero ¿qué va a pasar si se hace la licitación y viene un privado y dice yo estoy dispuesto a hacer un proyecto de inversión de $1.000 millones? ¿De dónde va a sacar Petroperú los 400 millones de dólares que le correspondería? Primero, ¿de dónde va a sacar? Segundo, ¿podría calificar en la situación en que se encuentra hoy? ¿Podría obtener calificación económica de acuerdo al reglamento de calificación que tiene Perú Petro? O sea, yo lo dudo, y sinceramente lo dudo. Entonces, hay que tomar con pinzas esas decisiones que se han tomado en torno al lote 10. Hay otras fórmulas que son mucho más interesantes que darle participación a Petroperú en el contrato. Una fórmula pudo haber dicho factor de competencia, factor 1, número de pozos que está dispuesto a invertir el inversionista privado. Y factor de competencia número 2, por ejemplo, descuento en el precio de venta a la refinería Talara, por ejemplo. Entonces, eso es mucho más efectivo que participar en un contrato y ser parte de un acuerdo de operaciones típico de los consorcios petroleros, donde el inversionista le pida plata a Petroperú y Petroperú le diga que no tiene y Petroperú pierda participación porque no puede aportar lo que se requiere para las inversiones del lote 10. Hay, como podrás ver, Ricardo, hay muchísimas cosas que revisar con mucha calma. El sistema petrolero en realidad no es Petroperú. Lo más importante en el Perú, de todo el sistema petrolero, en realidad es Perú Petro. Perú Petro es el que negocia los contratos, el que supervisa los contratos. Perú Petro, finalmente, la decisión de Perú Petro es la que va a tener las consecuencias. O sea, ¿quién le dio los 3 lotes a Petroperú de Talara? Perú Petro. ¿Quién decidió sacar el lote 8 por un contrato temporal de 4 años? Perú Petro. O sea, ¿por qué está parado el lote 192 y se propició el desmantelamiento, el canibalismo se levantaron muchísimas instalaciones, se robaron en el lote 192? ¿Quién era el responsable de cuidar el lote? Perú Petro. O sea, estamos mirando todos a Petroperú y estamos descuidando la otra gestión que corresponde a otra empresa del Estado del sector, que es Perú Petro. Claro, ese análisis... Acá lo más importante es eso, y cotejar, hilvanar bien las funciones de ambos y seguir y tratar de hacer la reactivación de todo el sector petrolero. Ahora, le estamos dando a Petroperú lotes petroleros. ¿Y qué hemos hecho para que Petroperú pueda modernizar el oleoducto norperuano? O sea, eso tiene que hacerse sí o sí, porque es la única forma que llega el petróleo de la selva a la refinería Talara, el oleoducto norperuano. Y el oleoducto norperuano no está adecuado ni siquiera al reglamento de transporte de hidrocarburos por ductos que rige en el Perú, el decreto supremo 081-2007. Petroperú no ha podido hasta la fecha adecuar su oleoducto norperuano a ese reglamento. Mañana Ocinermin podría parar la operación del oleoducto porque no está adecuado. Entonces, hay otras tareas mucho más urgentes que le corresponde hacer a Petroperú y que no está haciendo. Claro, sí, es un problema en general complicado. Hay muchas aristas, usted ha mencionado varias de ellas. Antes de terminar la entrevista, señor González, porque se nos acaba el tiempo, quería preguntarle también sobre la posibilidad, porque el ministro Arista no lo ha descartado, de que entre capital privado a Petroperú. No ha hablado específicamente de privatización, pero sí dejó la puerta abierta de que cuando haya indicadores en azul, mencionó,
pueda entrar capital privado, quizá el otro año, no sé, apenas se pueda estabilizar la situación financiera de Petroperú. ¿Cómo ve usted este escenario? ¿Cree usted que, digamos, cambiaría la visión, los indicadores? ¿Sería un cambio de rumbo importante? Sí, pero para eso tenemos que primero dar señales positivas de que efectivamente estamos en una ruta de cambio. Por ejemplo, la gobernanza, el buen gobierno corporativo es vital. La autonomía de Petroperú para que se maneje como una empresa petrolera. Y una empresa petrolera básicamente se maneja con criterio de empresa privada, ¿no? Entonces, y además de esto, O sea, más allá recordar de que entre que, capital privado, debe manejarse Petroperú como una empresa que tuviese el capital privado. claro, para eso recién esas van a ser señales positivas y además los resultados económicos. Cuando comencemos a ver resultados económicos realmente positivos, no engañosos, porque eso de decir, en enero el EBITDA fue 29 millones. Ah, qué bien. Todo el mundo dice, pero ¿qué cosa es el EBITDA? EBITDA es el negocio, la ganancia, antes de descontarle intereses, impuestos, depreciación y amortización. Pero si yo a esos 29 millones le clavo el 1.190 millones que tiene de intereses, desapareció pues mi supuesta ganancia. Entonces, hay que seguir informando en forma cabal, completa. Cuando nosotros demos señales positivas de que efectivamente ya estamos en camino de recuperación, recién en ese momento deberíamos estar pensando en vender acciones de Petroperú al sector privado. No hay que olvidar que Ecopetrol, siendo lo que es Ecopetrol, demoró como 10 años para vender el 11% de su capital. Siendo Ecopetrol el monstruo que es, ¿no? Entonces, Ujú. mañana ponemos a la venta las acciones de Petroperú. ¿Quién las va a comprar hoy, en las Claro, circunstancias que no estamos es atravesando rentable hoy para día? nadie, claro. Claro, entonces primero es recomponer todo, tomar decisiones políticas acertadas, comprometer. No hay un solo, los proyectos que yo he visto en el Congreso de la República son una lágrima en realidad. Los de Petroperú, los que se refieren a Petroperú, son realmente desastrosos y anticonstitucionales. Declarar de interés nacional, necesidad pública, que todos los lotes pasen, cuando terminan, pasen a Petroperú. Pero si la gallina no tiene agua para tomar y está invitando al pato a nadar, siempre repito, Petroperú no tiene en ese momento para hacerse cargo de todos los lotes como quieren. No hay un solo proyecto en el Congreso que esté pensado en darle transparencia a Petroperú, darle meritocracia a Petroperú y que su directorio se elija bajo otras fórmulas no políticas. Yo creo que eso estamos necesitando, ¿no? De acuerdo. De acuerdo, señor González. Le agradezco mucho por haber estado con nosotros. No, al contrario, muchas gracias y a la orden cuando quieran. De acuerdo. Gracias. Bien, ha estado con nosotros el economista Carlos González, director gerente de Enerconsult. Además es experto en temas de hidrocarburos y nos ha dado su análisis sobre la situación en Petroperú, que enfrenta una crisis financiera, una crisis institucional tremenda, con pérdidas millonarias. Y bueno, definitivamente el ministro de Economía, recientemente nombrado en el cargo, igual que el ministro de Energía y Minas, están tomando parte en el asunto, están haciendo, además de declaraciones, tomando acción para reformular esa institución y poder darle un rumbo distinto al que ha venido teniendo hasta la actualidad. Vamos a seguir desarrollando esta y otras noticias en nuestras plataformas en Perú 21, así que sigan conectados a nuestras redes.